impulsado los talleres internacionales de etnografía política y espacio público con el título Apropiación política del espacio público desde el año 1997. De hecho, estos talleres forman parte de la creación de la especialización en etnografía política y espacio público. Es para mí un honor presentar a la doctora Billner. Gracias, Catherine, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, antes de darle la palabra, presentaré una breve semblanza de su amplia y reconocida trayectoria. La doctora Catherine Billner es etnóloga urbana, investiga las teorías del espacio público, aspectos transnacionales del urbanismo y cuestiones de la ciudadanía urbana. Investiga prácticas locales en Nueva York, Ciudad de México, Estambul, Marsella, Bogotá y otros tejidos urbanos, utilizando métodos artísticos como el sonido, la cartografía, el paseo. Participa en exposiciones, talleres, publicaciones y otros formatos de mediación performativa. La trayectoria de la doctora Catherine es muy amplia. Imparte clases en universidades internacionales como la Universidad de Hamburgo, la Universidad Leuphana de Lüneburg, la Universidad Europea Viadrina, la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en México. En 2005 a 2007 dirigió el proyecto de investigación titulado Teorías del Espacio Público en la HFG de Kansu. Entre 2013 y 2015 fue profesora visitante en el programa Máster Estrategias Espaciales de la Escuela de Arte de Berlín. Es miembro fundador de Metro Zones, Centro de Asuntos Urbanos en Berlín. De 2012 a 2021 fue profesora en el Departamento Cultura de la Metrópolis en la Universidad Hafen City de Hamburgo y desde 2022 es titular de la Cátedra de Honor de Investigación Artística y Prácticas Transdisciplinares de lo Urbano. Como curadora ha coordinado y organizado exposiciones, talleres y proyectos de investigación diversos relacionados con la ciudad, con las metrozonas y con investigación participativa basada en el arte. Ha dirigido proyectos importantes, entre ellos el que corresponde a la editorial Adox Verlag de Hamburgo a partir de 2021. Tiene diversas publicaciones bastante interesantes, tanto en su idioma original, el alemán, y en inglés. Y aquí mencionaré algunos que nos parecen representativos, que han sido elaborados en el idioma español. Está el texto de los 3 espacios, Constitución del espacio en los cierres de campañas electorales, en el texto Apropiación política del espacio público, coordinado por Sergio Tamayo y una servidora. También tiene un texto bastante interesante en el libro Yo no estuve aquí, pero no olvido, la protesta en estudio, titulado No estuve ahí, pero 3 reflexiones sobre etnografía urbana y cultura política, y coordinó, junto con Sergio Tamayo y una servidora, el texto Siluetas y contornos de un sufragio México 2012. Les invito y les doy una página de internet donde ustedes pueden ver a detalle estos trabajos importantes y leerlos con mayor detenimiento. Es la página www.kbillner.net. La conferencia del día de hoy, que nos hace aquí mucha emoción tener a Catherine en este cierre espectacular de nuestro seminario Café Debate de Cultura Política, se titula Etnografía Transdisciplinaria del Espacio Urbano.
Agradecemos ampliamente la presencia de la doctora Katherine Wiener en este seminario y pues sin más preámbulos le damos la palabra. Por favor, Katherine, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nico, muchas gracias por tantas palabras tan amables. Estoy muy emocionada de estar con ustedes, mis grandes maestros como Sergio, Nico y todos los demás con quien hemos trabajado tanto. Voy a hablar un poco de estos tiempos, viejos tiempos también, pero bueno, no, primero muchas gracias por la invitación de ser parte de este seminario de primera generación de la especialización y estoy muy curiosa cómo van con esta especialización y quizás al final habrá tiempo de platicar un poco de sus experiencias que me gustaría mucho. Es que, bueno, estoy tan emocionada que también me pone un poco nerviosa que se nota tanto como en mi idioma, el español, que ya no está tan frecuentemente en uso, entonces está en muy malas condiciones, pero bueno, que me perdonen. Y por el otro, que como ya vimos todo este seminario con estos expertos, nada más me di chance de estar un poco al principio con Anne Hufschmidt y no podía, lastimadamente no podía ver los demás, pero ya conozco sus trabajos y sé que son fundamentales, súper buenos expertos del espacio público que sí que me hubiera gustado escuchar. Entonces, y ahora como Sergio me presentó más o menos el público, que yo no veo lastimadamente aquí, pero dijo que es un abanico de disciplinas y de expertos que tomar parte de muy diversas disciplinas que me hace mucho favor, me gusta mucho esta heterogeneidad y espero que les puede servir mi ponencia. No voy a no voy a hablar mucho sobre teoría, más bien algunos aspectos metodológicos y sobre todo mostrar algunos ejemplos de mis proyectos de investigación. Y ahí voy a brincar un poco entre tiempos y lugares, entre diferentes materiales, fotos, vídeos y algunos sonidos. Y espero que sí, que se junta con una idea. Pues bien, todo será alrededor del tema etnografía transdisciplinaria del espacio urbano y sobre todo voy a hablar sobre la etnografía como un vehículo para leer, entender, analizar la ciudad y intervenir en ella. Y también algunos aspectos de trabajos transdisciplinarios más allá de lo académico. Bueno, a ver, ahora voy a compartir, eso sí es, a ver si, si se ve. ¿Está Sí, bien? está bien la presentación, la vemos, gracias. Si algo falta, por favor, que me avisen como así con voz alta, como ya no veo a nadie, pero bueno. Bueno, eso va a ser mi presentación. Preparando este evento, he estado hojeando mis notas y registros materiales y que me puso un poco nostálgica, tanto tiempo, y de hecho son más que 25 años que en el año 96, que estuve la primera vez en México. Llegó con, ya en esta primera vez, llegó con la idea de seguir con mis estudios como antropóloga urbana y quizás hacer un doctorado sobre los espacios públicos y sus apropiaciones políticas en la Ciudad de México. Es que como no conocí mucho a la ciudad, me sorprendió, me fascinó, y en mis primeros flaneos vi un cartel de una conferencia. Pienso que todavía no fue
un seminario, café de debate, pero otra conferencia en la UAM, Azcapotzalco. Y esta conferencia fue con el Super Barrio, uno de entonces los héroes del movimiento social y urbano. Y eso fue exactamente lo que desde siempre ha interesado, cómo se vincula cuestiones de lo urbano y el movimiento social, el movimiento político, las apropiaciones de la calle. Entonces llegué a la UAM y ahí encontré Sergio Tamayo y todo este equipo en CIAT y me contaron del doctorado de los estudios urbanos que me interesaba muchísimo. Y de ahí salí con la idea y la esperanza de posiblemente regresar con una beca y hacer el doctorado con el grupo. Y así resultó que sí, un año después llegué con una beca de Alemania para este doctorado. Y me parece que fue la primera generación del doctorado de los estudios urbanos con unos sabios estrellas como Mara Teresa Esquivel, Armando Cisneros, Oscar Terrazas, Rafael López y muchos más. Fue un gran, a mí me cambió mi vida, no solamente por estar y vivir un rato en México, pero también para por tener la chance de estudiar la Ciudad de México con estos grandes sabidores, expertos de la ciudad. Y ya de ahí hubo una gran interdisciplinaridad entre sociología, politología, arquitectura, antropología, que me fascinó. Y sobre todo, que para mí fue muy interesante y pienso que desde ahí sigue también ahora en la especialización, tanto la interdisciplinaridad como la relevancia de los estudios. Como nosotros llamábamos estos estudios urbanos la escuela del DF o la escuela de México, parecido como la escuela de Chicago o la escuela de Los Ángeles. Como en estos tiempos, México fue no solamente modelo como una de las ciudades más grandes, pero también con sus específicas capas históricas, con el colonialismo, los momentos de revolución, lo moderno y hasta la globalización, fue como tanto un modelo como también un ejemplo de estudiar. Y ahí esto para mí, que no lo conocí de Alemania, para mí fue muy impresionante que las investigaciones urbanas y los estudios urbanos tenían tanta relevancia en el desarrollo y la política urbana. Y ahí así es como se entiende la etnografía urbana o los estudios urbanos como una herramienta para el desarrollo de la ciudad. Y eso me impactó mucho y entonces, desde entonces, pues ahí estoy siguiendo los estudios urbanos. Pero ¿qué es lo que llamamos lo urbano? ¿Qué es una ciudad? ¿A qué nos referimos hablando de ciudad y lo urbano? ¿Qué significa? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se narra o cómo se imagina lo urbano? Pues bien, muchas veces al espacio urbano entendemos como a una estructura compleja basándose en la idea de que espacios no son contenedores, sino en un sentido del espacio relacional. Es decir, y aquí, aunque ya mucho y cada vez más citado, pero no menos sustancioso y preciso, quiero citar al francés Henri Lefebvre: espacio urbano está pensado, construido y usado. Es un conjunto de formas, actividades e imaginarios. Parece casi
fácil o banal o simple estas pocas palabras, pero para mí siempre desde entonces y todavía siguen ser como una guía de investigar los espacios urbanos, los espacios públicos y cada vez más. Es decir, como cuando lo vemos bien, que quiere decir ahí están todos los aspectos y elementos que hay que y se puede investigar y ahorita vemos cómo. Es lo físico, ¿no? Las formas o lo construido, tanto el material como la arquitectura, la infraestructura, pero también la historia. Es lo social, lo usado, podemos decir, o las actividades se refiere, es lo cotidiano, lo vivido, también son los afectos que nos dan en lo urbano. Y también es lo pensado, lo planeado, lo discursivo, lo simbólico, y es decir, que los espacios urbanos están compuestos por una variedad de aspectos materiales, procesos sociales y discursivos. Pues, quiero hacer un pequeño excurso y dejar por un momentito la Ciudad de México, como recién, hace 2 días, de hecho, estoy de regreso de una residencia artística de Detroit en los Estados Unidos y eso fue la primera vez, bueno, que he estado en una ciudad ahí y me preguntaba, teniendo estas ideas de lo urbano, que es un espacio urbano, como dijimos ahora, ¿qué pasa cuando la forma, lo físico, lo material se disuelve y el espacio construido, el entorno, no se caracteriza por la densidad, sino por el vacío, la ausencia? A mí me hizo muchas vueltas en la cabeza y no sabía cómo acercarme, cómo leer una ciudad tan diferente, con tantas, ahora como y Detroit, como saben, hace 100 años fue una de las ciudades más ricas, la ciudad industrializada, más moderna del mundo, el Motor City, y ahora es como un vacío, es la decadencia, la destrucción, por falta de trabajo. Ahí están en ruinas las casas, y enormes prados y céspedes vacíos enmarcados por calles donde antes había varios, ¿no? Ahí vean un poquito cómo es. Y me dejó con muchas preguntas y quizás luego pues, sería una idea discutirlo, qué es lo urbano y si sigue ser una ciudad, digo yo, pero ¿qué es lo urbano si lo material se disuelve? Bueno, esto es como un entre paréntesis, pero regresamos a México, la Ciudad de México, que trabajé mucho y sobre todo en mi doctorado. Y quizás aquí como una imagen y un poco una... Pues quizás paramos, me parece que conocen bastante bien este paisaje sonoro del centro de la Ciudad de México, que es tan diferente como se pueden imaginar de un paisaje sonoro, una soundscape de Detroit, por ejemplo. Y ahí habla o se escucha
la densidad de material, de físico, de lo social, de las interacciones. Y ahora entonces es la pregunta cómo se percibe, cómo se puede narrar y negociar la ciudad, ¿no? Cómo estos espacios, eso es una pregunta que siempre está ahí conmigo corriendo. Entonces les voy a leer un poquito, eso es el libro de mi doctorado, que la UAM Azcapotzalco lo publicó, que un gran honor que esté en español. Y voy a leer nada más la entrada, las primeras frases, el objeto de estudio. Hay un lugar en la Ciudad de México que he podido visitar con bastante frecuencia. Se trata de la Torre Latinoamericana, un edificio donde hallamos rodeados por la ciudad. Desde tal altura podemos observar todo con cierto distanciamiento, perspectiva que nos ofrece la posibilidad de hacernos una idea y tener una visión panorámica de las dimensiones de la metrópolis. Y sigue, desde aquí, desde la torre, las dimensiones parecen más abstractas. Se trata de un efecto visual. Uno puede contemplar la ciudad como un todo y orientarse según los 4 puntos cardinales. La mirada, sin embargo, no alcanza a ver los límites. Detrás de los ceros, la ciudad continúa y desaparece en el horizonte. La vista se convierte en una imagen fantasma, propia de la urbe, inquietante y fascinante a un tiempo. Pues eso fue mi primera impresión, o estas dos más bien, esta foto y la densidad de las interacciones que vimos en la imagen anterior, y esta vista, la idea, qué es la ciudad y cómo se puede acercar. Pues yo en mi doctorado, y lo mejor no les voy a hacer aburrido con estos trabajos históricos que ya son del otro ciclo, del siglo XX, que hacen muchos, y así llegaba al Zócalo. Pero sí me gustaría llamar su atención sobre algunos aspectos de lo urbano como parte de esta investigación. Entonces me dediqué al espacio urbano y más bien a la producción del espacio y de la constitución de lo público. Cómo se produce el espacio urbano en todos los sentidos, tanto materialmente como socialmente, como discursivamente, o en todos los días. Y el Zócalo para mí entonces fue un espacio, lugar complejo de historias, muchas capas históricas, de multifunciones, de actividades, con una carga simbólica, y ahí se representaba y se representa el poder político, y al mismo tiempo sirve como espacio para diversas prácticas de la vida cotidiana. Entonces es como un espacio casi paradigmático del espacio público, con tantas cargas, tantas capas, tantas funciones. Y a mí me ha interesado mucho también lo performativo de todos los días. Es como un escenario de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo del ritual de la bandera, que la gente se mueve por toda la plaza. El Zócalo es como una pantalla de proyección que está llena de acontecimientos, llena de narrativas muy individuales, pero también colectivas, de discursos, y quizás más bien es un palimpsesto donde las capas se sobreponen, las capas de ser inscritas en la plaza, las historias, los recuerdos. Para algunos es un lugar nada más de traspaso, pero al mismo tiempo es un lugar de interacciones sociales con que la gente que se identifica le dan nombres como el ombligo de la ciudad, el corazón del país, la cuna de la cultura.
Entonces investigué al Zócalo como un espacio urbano, como un ensamblaje de objetos, actores, historias diversas. Y también me interesaba cómo se materializa, cómo está visible las relaciones de poderes en constante transformación. El espacio público condensado y complejo que todo el tiempo está negociado y través de las prácticas culturales. Entonces, ahí también el Zócalo es un ejemplo muy bueno por un espacio urbano, si lo podemos llamar con Ignacio Farías, como un ensamblaje de superimposiciones de materialidades, huellas y ritmos de actores, instituciones, prácticas, narrativas e imaginarios. Pero la pregunta es si definimos lo urbano así, tan complejo, tantas capas, niveles, en escrituras, tantos aspectos, ¿cómo investigar la ciudad? Y bueno, hay muchas maneras, ustedes expertos en muchas disciplinas saben. Yo me dedicaba a la etnografía urbana como una entrada o como una manera de leer, de entender, de analizar el espacio. Y al mismo tiempo, para mí, la etnografía, y ahora les voy a dar algunos aspectos, siempre es como, no solamente es una manera de entender la ciudad, pero también de posicionarse al espacio, a sí mismo enfrente al espacio y al otro. Entonces, como metodología, y yo pienso la etnografía es tanto una metodología como un método o una herramienta, pero me gustaría distinguir estos dos aspectos. Entonces, como metodología es una metodología cualitativa, es una perspectiva, es una posición. Significa estar ahí en el campo, el trabajo de campo, en la plaza, en la calle, en la situación. Es el objeto de estudio. Etnografía también requiere una microperspectiva, por lo de estar ahí en las plazas, en la vida de la vida cotidiana. Hay que distinguir una situación, o sea, una plaza grande como el Zócalo, pero definir bien el objeto de estudio. Entonces, el otro aspecto es de estar allí y el trabajo de campo prolongado. Y entonces, que no es para estar ahí. Yo vivía para este trabajo sobre el Zócalo 1 año y medio, cerca del Zócalo en el centro histórico, y diariamente estuve ahí con esta observación participante. Bueno, pero también eso de estar ahí es un aspecto importante. El otro aspecto es que intenta capturar la perspectiva y la visión de los actores, de su propio lenguaje, los debates sistemáticos, sus espacios. Entonces, no quiere decir que es como se pone a distancia, pero se mete adentro, y para entender cómo los actores mismos definen y describen, narran sus espacios, sus ideas. Entonces, se puede imaginar, y eso es un aspecto fundamentalmente importante, que la etnografía significa enfrentarse con muchas subjetividades, tanto de los actores con quien uno trabaja y también de la investigadora misma. Y en el caso de la etnografía, la subjetividad es no algo que evitar o neutralizar, ¿no? Que quizás en otras disciplinas es necesario de ser más neutral, objetivo, pero en la etnografía no es el caso, sino al contrario, es lo subjetivo que nos abre el mundo a lo sensorial, a las narraciones, a las ideas y a los imaginarios. Y eso es, yo pienso, la riqueza de la etnografía, de meterse ahí.
Pero claro que sí, que como todavía es una ciencia, requiere una reflexión de uno mismo, reflejar así estas subjetividades de las perspectivas, tanto de las investigadoras, de su propia situación, contextualizarla, o como dice Donna Haraway, situarse, ¿no? Es como explicar, contextualizarse a su mismo y su posición, pero también a los demás, decir, de contextualizar o crear una multitud o un panorama amplio de voces y dejar que ahí también se meten contradicciones. Pues, entonces, la etnografía es, por último, como el aspecto metodológico de la etnografía también es, como dice el nombre, es la búsqueda o quizás la construcción de narrativas. Son siempre experimentos. Desde un principio es algo experimental. Y también eso quiere decir experimentar con los métodos, los instrumentos, las herramientas que pueden decir. Y ahí ya ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de la práctica, pero nada más para mencionar, y lo mejor ustedes ya todos lo han aplicado en sus diferentes estudios, las herramientas básicas de la etnografía urbana, el trabajo de campo, la observación participante y estar ahí, como ya decimos, pero también son mucho como el flaneo, el caminar la ciudad, quizás luego podemos platicar un poco más de esto. A mí me parece cada vez más importante un método, un instrumento de acercarse, pero también de buscar el objeto, de acercarse al objeto de estudio, eso de caminar y la ciudad. Pero también la cartografía, los mapeos o el sonido, que últimamente me interesa mucho como un instrumento a entender, escuchar, analizar la ciudad. Entonces, así sí, incluir algunos aspectos, lo sensorial es muy importante. Un breve ejemplo de un taller con un grupo de arquitectos en Estambul. Me invitaron a dar, ya hace más que 10 años, me invitaron a dar un taller de una clase de una semana, un taller denso, un poco como los talleres de etnografía que aprendió en México. Y tenían como proyecto de estudio para todo el semestre un barrio en la periferia de Estambul, aquí ven un mapa de Estambul, y en transformación. Ahí hubo así como un barrio pobre y ahora muchas construcciones, condominios y apartamentos, y hubo muchos conflictos en este lugar. Entonces, con flaneos y registros de materiales, con mapeos hicimos algunos aspectos. Y nada más como ver muy detalladamente cómo lo hicieron. Entonces, estos fueron sus registros de las calles y cómo usaban el pavimento y las pasarelas. Y eso a mí me gustó mucho como una idea muy detallada, pero con ahí entendiendo como con qué extensión o con qué es lo privado, qué es lo público, cómo el espacio se extiende de las tiendas, por ejemplo. Eso fue en la calle principal, cómo se extiende hacia la calle. Otro fue la pregunta, perdón, ¿dónde está el centro del barrio? Como todo el barrio estaba como de semi-auto construido, y entonces para ver cómo está compuesto el barrio, hicieron algunas entrevistas con diferentes gente y preguntaron dónde está el centro, qué son los caminos diarios y los
quehaceres, dónde está la escuela, dónde van a comprar cosas, y desarrollaban así como pictogramas para diferentes aspectos, y a mí me parecía una idea muy bonita. Entonces aquí hay, hay diferentes personas con quien hicieron las entrevistas y marcaban en el mapa del barrio, por ejemplo, una chica de 12 años donde estaba en la escuela, cómo se movía en el barrio, y se notaba como un señor ya grande, no se movía mucho, más bien muy local, pero en vez de otra mujer se movía más. Y ahí lo sobreponían para ver cómo se puede definir quizás un centro funcional, o cómo está el espacio de movimientos de de estas personas. Bueno, estas nada más son 2 ejemplos, hubo una variedad de otros registros, pero me parecía interesante para ver también cómo se puede visualizar estas entrevistas. Bueno, aquí hablando de la etnografía, me parece que no debe faltar mencionar los talleres de etnografía. Nico ya lo mencionó, la etnografía política del espacio público, que más o menos lo desarrollábamos en el doctorado de estudios urbanos en los 90s, y a mí, como platicando de la etnografía y también como tomando etnografía como un reto, cómo funcionaba yo con mi estudio sobre el Zócalo muy prolongado, estar ahí todos los días, pero nos preguntábamos cómo puede ser hacer una etnografía de una situación temporal. Y eso fue así muy importante, hacer etnografía en movimiento. Los primeros talleres fueron de manifestaciones o de manifestaciones para continuar o ver cómo se puede hacer una etnografía con todos estos aspectos que mencioné antes en movimiento. Entonces, tanto lo temporal, como también que es solamente un momento, también, pero también ahí desarrollábamos, y hay algunos, y sobre todo toda una serie de los cierres de campañas electorales que hicimos. Pienso, Sergio luego lo sabe más, pero desde los años de 2000, o quizás ya antes, en 97, lo mejor. Entonces, hacer como un registro o un taller de etnografía urbana y espacio político sobre eso. Y ahí fue tan importante con estos talleres, que fueron talleres de enseñanza. Entonces, ahí enseñanza de una metodología de etnografía muy interdisciplinario. Entonces teníamos aspectos cualitativos tanto como cuantitativos, y también no solamente un taller de enseñanza, pero también una investigación, una muy importante colección de datos para analizar qué está pasando con los espacios, cómo se construyen, se constituyen espacios políticos en la Ciudad de México por los cierres de campañas electorales. Entonces, a mí ahora también reflejando un poco todo eso que hicimos en tantos años, también me puse un poco nostálgica, o quizás no tan nostálgica, pues a lo mejor sí, muy nostálgica por todos estos trabajos, pero también me di cuenta que trabajo bastante importante y avantgardista lo hicimos con todos estos etnografías. También como de
de cómo ver qué tanto puede ser una etnografía, también con unos aspectos muy críticos, reflejando la etnografía, por ejemplo, con este taller que también mencionó Nico, sobre el 40 años de la manifestación del 2 de octubre, un análisis de protesta, que ahí también invitaron, yo no estuve, pero sí tomaba parte, pero desde lejos, yo no podía estar en México esta vez, pero invitaron muchos artistas, fotógrafos y incluyeron otra visión visual también para la etnografía y me parece sumamente interesante. Y yo, bueno, este artículo que escribí ahí también era un experimento, como hicimos un debate con otros sabios científicos de México sobre qué es etnografía y eso, y qué tanto, qué ventajas, qué desventajas tiene y cómo se puede aplicar la idea de etnografía en estos movimientos. Pues bien, resumiendo, se puede decir que la etnografía es una metodología de formular preguntas y construir el objeto de estudio. Es una forma de acercarse al campo de investigar con ciertas técnicas y herramientas cualitativas. Etnografía se refiere a maneras de narrar, analizar e interpretar los materiales empíricos y sus reflexiones en los productos de la investigación, sean textos u otra manera de documentar y visualizar los datos. Y eso de los otros, y ahora quiero mencionar algunos aspectos de lo transdisciplinario, que es parte de el título de mi conferencia. Como ya vimos que tantas herramientas clásicos de la etnografía urbana lo podríamos aplicar, pero entendiendo lo urbano tan complejo, tan en flujo, tan efímero quizás como vimos, hace falta, o últimamente más y más, uno se da cuenta que hace falta de hacer una revisión de los métodos de investigación convencionales y hacerlo más amplio. Y uno sería por lo interdisciplinario, que vimos que son entre diferentes disciplinas académicas, como lo hicimos o lo hicieron todo el tiempo en la UAM, pero también lo transdisciplinario. Lo transdisciplinario me refiere a un acercamiento más allá de lo académico, es decir, incluir otras disciplinas, otras maneras de ver, de actuar, incluir el arte como práctica de investigación, colaborar con diferentes instituciones sociales, con actores, con activistas, más allá de lo académico, activistas del movimiento urbanos y sobre todo con diferentes maneras de publicar los resultados, que no al final sean libros, pero quizás serían exposiciones o películas o podcasts o sesiones de la radio. Entonces, el transdisciplinario, si hablamos de lo transdisciplinario, es tanto incluir el objeto de estudio, pero también las preguntas, las herramientas y las presentaciones son muy diversas. Bueno, entonces unas de las, por ejemplo, incluir o inventar nuevos métodos o herramientas del arte puede ser prácticas performativas, combinaciones asociativas, puesta en escena, composiciones o intervenciones. Y así esto de, como decimos, de incluir actores y expertos de la vida cotidiana en la producción diaria de la ciudad. Y este trabajo disciplinario exige colaboraciones que también pueden ser un reto, como colaborar con diferentes instituciones y actores
para acercarse al mismo. Pero la idea es que incluir estos aspectos se puede formar, inventar o provocar situaciones no planeadas, espontáneas y impredecibles para ver que más allá puede ser lo urbano. Bueno, ya conocieron mi colega y amiga Anne Hufschmidt, que hizo una serie de videos, lo mejor le platicó de eso, de entrevistas sobre la investigación, investigaciones también artísticas, y vale la pena de revisarlo. Yo ahora les quería mostrar otro proyecto transdisciplinario que estuve invitado por un artista, curador colombiano, Roberto Uribe, y para tomar parte en una investigación artística de una calle, la calle 22 en Bogotá. El contexto fue un poco la transformación de la ciudad global, lo local. Bogotá como un buen ejemplo, ¿no? De muy segregado. Y ahí está organizado un poco, si conocen a Bogotá, en el eje norte y sur, un norte rico, un sur más pobre, así muy segregado. Pero queríamos hacer otro eje del oriente al occidente, una corte en el medio casi del centro, de un barrio de universidades hacia el mercado de mayoreos. Y la calle, tomamos una calle como la calle es un espacio público muy simbólico de cotidiano, de flujo de corrientes, de interacciones, también de ritmos, tanto como el tráfico, como tanto de la gente, de la arquitectura, como muchas composiciones. Entonces, si empezábamos de hacer un taller con arquitectos, antropólogos y artistas en la Universidad de los Andes, hicimos otra vez tantear, un tanteo urbano lo llamábamos, experimentar en esta fase de explorativo hicimos flaneos y mapeos y siempre queríamos entender la ciudad. A ver, aquí. ¿No te gusta estar en un lugar cuando se Lleve 4 en la promoción de 4 por 1000 la regalía de ciruelas, 4 por 1000, 4 por 1000 ciruelas. Pues tiene otro paisaje, soundscape, paisaje de sonidos de la calle 22, también conocido quizás por la atmósfera de vendedores ambulantes y de una densidad. Pero ahí en este taller, en este laboratorio, intentábamos de visualizar también la calle, los ruidos, el sonido. Entonces trabajamos muchos con diferentes mapas, cómo visualizar, y ahí también son diferentes formas de mapear lo sensual. En la izquierda es como los colores y al otro es una transformación de los ruidos o del sonoro en palabras, en un mapeo. Entonces, eso me parecía interesante. Al final, ahora les quería mostrar nada más unos 2-3 minutos. Hay un video sobre todo el proyecto. Bueno, como el taller, el laboratorio fue una primera fase, en la segunda fase fue 4 intervenciones artísticas, que Roberto Uribe invitó 2 artistas alemanes, 2 colombianos, a trabajar artísticamente sobre
sobre esta calle y ahí se vincularon tantos las etnografías que hicimos antes como con los artistas y les voy a mostrar a ver si se puede. Sí, ahí estos son los artistas y ahí son los investigadores, como la investigación fue una parte importante. Luego pueden ver más, nada más para darles una idea, unos minutos del video. Se ha hecho pues, un mapita con todos los proyectos. Este, por ejemplo, pues aquí está la explicación de cada uno de los proyectos. Bueno, hagamos un comienzo de visita guiada. Sí, correcto. Por lo menos para empezar a animar la cosa y vamos bajando por la 22 para contarles un poco sobre el proyecto. A rasgos generales, para mí Bogotá y el centro de Bogotá ha sido una obsesión, no solamente desde que estudiaba por razones de edificios o de arquitectura, sino porque para mí el centro explica el plan incompleto de un país que parece que nunca se realiza. He invitado a diferentes profesionales a pensar y a reflexionar conmigo sobre la ciudad y sobre el tema que es para mí esta ciudad incompleta. De alguna manera se me ocurre que los proyectos de arte efímero permiten un espacio de comunicación, de diálogo entre las personas con sus memorias, pero también permite regenerar memorias nuevas. Es así como pensé invitar a 4 artistas distintos a elaborar de alguna manera un tejido temporal que cuente historias pasadas, pero también que regenere tejido de historia futura. La calle 22 es para mí un lugar donde se suman a manera de capas históricas y de eventos sociales, se superponen, por así decirlo, conviven unos con otros a lo largo de todo el trayecto. Y todo esto se cierra teniendo un equipo de otros profesionales que miran la ciudad, y la idea es que lo miran a través de los lentes que esos artistas les prestan. Los proyectos se vuelven el lente con el que mirar la ciudad. Pues bien, esto como una primera idea, cómo el arte y la etnografía se pueden vincular en unos proyectos más allá de los académicos, pero basando en investigaciones transdisciplinarias. A ver, okay. Entonces eso fue, y ahora me gustaría, hay como 2 ejemplos más, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Sí se puede, Nico? Sí, adelante, vamos a dar el tiempo que necesites y después pasamos a la ronda de preguntas de nuestro público asistente. Sin lugar a duda, pues es Entonces, importante esta. unos minutos más, como me gustaría 2 Claro que ejemplos sí. más de la cartografía del mapeo, que Nico mencionó que estoy trabajando con este grupo de un centro de asuntos urbanos, Metrozones, que trabajamos, algunos de nosotros son artistas, otros académicos y curadores, entonces un grupo interdisciplinario y trabajamos asuntos urbanos y preparándolo como en libros o en exposiciones. Y esto Metrozones lleva ya como 10 años trabajando en la interfaz de la investigación urbana y la producción cultural sobre intervenciones en contextos y conflictos urbanos. Y la cartografía, el mapeo es un eje, un instrumento, una manera de acercarnos a lo urbano
desde siempre, como investigación artística y como práctica de producir imágenes. La cartografía se presta mucho. Y también, bueno, entonces hicimos en los últimos años mapeos sobre diferentes debates sobre las situaciones urbanas, perdón. Y una que quería mostrarles fue en un trabajo que hicimos con un grupo de refugiados en 2015, 2015-2006, que ocupaban una plaza en Berlín, un poco como un plantón que no es tan frecuente como quizás en la Ciudad de México, pero aquí fue algo muy especial, que un grupo se ocupaba una plaza, hacerse visible, hacerse parte del debate de sus derechos y así. Y entonces hicimos con unos participantes de este plantón, hicimos unas entrevistas y preguntándoles cómo se organizaban cotidianamente, cómo era su organización política, qué relaciones tenían con el barrio alrededor. Y hicimos un mapa de todo lo que, una cartografía de la plaza con todas las informaciones. Y aquí, ahí atrás se ve un poco con diferentes narraciones también. Y luego para una exposición preguntábamos de los participantes de releer, hacer una relectura de los mapas. Y entonces de eso me gustaría mostrarles un poco. Eso es toda una página web que se puede ver de diferentes proyectos de mapeo, y eso ahí de Surplus es uno de que me gustaría mostrarles. Nada más un poco, está en inglés. Aquí una de los participantes es Napoli Langa, que vivía ahí en la plaza y lea como públicamente el mapa y entonces la cartografía. Y eso también es una manera de visualizar, de trabajar y de difundir estos resultados de la investigación. Quizás nada más un momento lo podemos ver como para escuchen cómo habla y cómo usa el mapa de... Okay, this is Oranienplatz in general. When we come to the step, one, this is info point, for example. And info point, it was the main place where the information go out and in, because if there is anything, we inform people through the info point. And the people were here also to, to brief people and also to tell people what we need and why we are here and all these kind of things. So here it's related also if you don't get the information or full information here, and then you can see this Sakostan, and this is the meeting point where the people decide and discuss and suggest also for what the plan, what are the strategies, and what the action we are going to take, and how many of us, all these things. And then we can also put other, like, for example, banners of our demands, as we have 3 demands, like stop deportation, abolish resident flag, and abolish the Lager flag. We have it here. And then you can also get other information, and we were also having the timetable that can tell you when the plenum, like open plenum. Here we have a couple of small groups, because we were not having leaders to lead the movement or something. We were believing in different groups. Like, bueno, quizás terminar aquí nada más que para que tengan una idea.
una idea de cómo usar diferentes fases del mapeo de la cartografía en un trabajo transdisciplinario y en diferentes fases de aplicar así y de crear narraciones, ¿no? Y de usar el mapa tanto como vincular diferentes ideas, pero también como crear narraciones y como de memoria. Hubo toda una exposición y esa es la exposición sobre el mapeo. Bueno, y por fin lo que dije que ahora últimamente trabajo yo mucho con los sonidos y como los sonidos para una manera de acercarme a lo urbano, preguntándome qué se escucha, qué se escucha de lo urbano, de cómo la gente recuerdan los sonidos urbanos y quizás también luego en la discusión podemos platicar un poco más ahí y tenía la posibilidad hace como 4 años estar en Marsella y hacer una investigación sobre un barrio portuario que ahora está bajo la transformación y ya no es puerto, construyen muchas oficinas y viviendas de lujo y ahí usaba el sonido para preguntar a la gente, recordar cómo se escuchaba antes el barrio, qué ha cambiado ahora y cómo se percibe los cambios por los sonidos. Los sonidos quizás también como un vehículo, un instrumento más bien de recordar y de crear narraciones. Entonces hice una serie de grabaciones, entrevistas con personas que vivían ahí, expertos, arquitectos, activistas, pero también grabaciones de los sonidos, de pasajes de sonidos y reflejar esto. Y juntos con una artista de sonido, Catalina Pelosi, hicimos como un proyecto como un podcast o una pieza para la radio que se escuchaba esta composición del barrio. Y eso ya no voy a mostrarles como se pueden ver en SoundCloud o quizás luego no podemos escuchar, pero para no robar más tiempo a la discusión, nada más para terminar ahora, resumir quizás algunos momentos de la etnografía transdisciplinaria y ahí uso este proyecto de Francis Alice que me ha fascinado desde el principio, ahí como con sus comentarios hacia lo urbano, lo zócalo, pero también la ciudad. Bueno, el objetivo de estos acercamientos experimentales o transdisciplinarios es de cuestionar los establecidos o normativos que tenemos en los estudios urbanos y que también preguntar o cuestionar qué es la ciudad, qué es lo urbano que decimos. En este sentido, la investigación de estas maneras sirve para analizar las relaciones o inventar enlaces, quizás. Además, se entiende que principalmente como una práctica no solamente describe la realidad social, sino que también la actúa, la produce realidades, y eso sí es algo especial, quizás si pensamos en las ciencias sociales, pero yo con algunos expertos pensamos que si entendemos la investigación en este sentido como diversas formas de actuación, cada investigación como una actuación, queda claro que tanto la situación
de la colección de datos como la presentación requieren un posicionamiento. Toda actuación es un acto activo, ¿no? Entonces es un medio para interferir y hacerse vulnerable y al mismo tiempo, por tanto, es político. Entonces así es entender también la investigación como un acto político. Más, y yo pienso más que quizás más que otros temas, pero la investigación urbana, la ciudad como un laboratorio social, cultural y político se presta para romper los límites disciplinarios, institucionales y regionales de la investigación, la producción de conocimiento y el discurso. La ciudad como un laboratorio en cual se genera, se pone a prueba y se debate públicamente el conocimiento socialmente relevante. Y eso me parece, ustedes con la especialización en etnografía política y espacio público, exactamente eso van a hacer. Y les felicito por ser la primera generación y me encantaría saber más de sus proyectos de investigación y compartir sus ideas. Y para terminar, nada más y quizás respirar y pensar en sus preguntas, unos sonidos urbanos y de otros lugares en la Ciudad de México. Un fragmento de una grabación de las calles de México y otra manera de investigar, escuchar diferentes imaginarios, las narraciones del campo, la nostalgia, las vidas cotidianas en la... Qué bonito cuando llueve, y más cuando cae granizo, y más cuando cae granizo. Ay, y en el suelo se hace nieve, este guaypango improviso, cantándote el aguanieve, cantándote el aguanieve. Aguas azules del río, árboles de una cañada, árboles de una cañada. Ay, que tienes corazón mío, que no te cuesta nada, como una flor sin rocío, como una flor sin rocío. Bueno, eso. Muchísimas gracias a la doctora Catherine por esta espléndida charla. Siempre es un placer escucharla, sobre todo que nos enseña pues, que las metodologías cualitativas son herramientas necesarias para el estudio del espacio urbano, del espacio público, y bueno, una herramienta que se puede desarrollar ampliamente, pero también nos muestra que las diferentes investigaciones que ha realizado la doctora Catherine muestra el desafío que tiene siempre frente a las metodologías cualitativas, los enfoques interdisciplinarios y artísticos. Y bueno, como hemos estado teniendo nuestras sesiones anteriores, la dinámica que adoptamos es escuchar algunos comentarios y preguntas que hace nuestro público a la ponente. Voy a darme la oportunidad de leer 2 comentarios y 3 preguntas, si le parece bien, Catherine, para que escuchemos su opinión sobre lo que preguntan aquí nuestros asistentes virtuales. Sí, esta nueva modalidad que estamos adoptando. Bueno, aquí Eduardo Luis Espinosa te da la bienvenida. Dice, bienvenida a nuestra colega Catherine Vilner. Saludos, Eduardo Luis Espinosa de la UAM Xochimilco. También tenemos aquí el comentario de Vicente Guzmán Ríos. Es un placer escuchar a Catherine. Buen día a todos. Tenemos una pregunta
de Magnolia Hernández y nos dice cuáles son las diferencias entre las categorías de territorio, espacio y espacio urbano. Un comentario más de Beatriz Pacheco. Nos dice, buen día a todos, un placer escuchar esta sesión. Karemi Arias formula una pregunta. ¿Cómo influye el espacio en la constitución ontológica de las y los sujetos? Y una tercera pregunta es de Sergio Tamayo y nos dice, me llamó la atención la relación foto-sonido en la Ciudad de México y en Bogotá con los vendedores ambulantes. Hay incursiones en la antropología visual y han debatido los límites o aciertos entre el uso de la fotografía y la palabra, el uso del film o el uso del documental. ¿Cómo lo usas tú? Y bueno, hasta aquí dejaríamos el bloque de preguntas y pasaríamos a un siguiente bloque después de escucharte, Catherine, por favor. Muchas gracias también por los saludos. Pensaba en también incluir trabajos de Vicente Guzmán, como él hizo los dibujos, y yo pienso es otro método sumamente importante y una manera de acercarse, hablando de lo transdisciplinario, acercarse a los espacios urbanos, dibujarlos. Y bueno, lo mejor pueden revisar su trabajo y qué bien, qué gusto que está aquí con nosotros. Bueno, las preguntas. Las diferencias entre territorio y espacio urbano. Bueno, hay todo últimamente o en los últimos años creció otra vez una discusión de lo territorio, de lo territorial. Y yo pienso que como yo entendí el espacio relacional, que también no es un contenedor, ¿no? Como antes, como para muchas disciplinas, el espacio más bien funcionó como un contenedor de algo que está ahí fijo y como absoluto. Pero entender el espacio urbano como algo relacional, algo social, que también se define por los discursos, me imagino, aunque no soy tan firme en las actuales discusiones del territorio, que ahí se acercan, con el territorio también entendido muy estrechamente vinculado con la identidad y la cultura. Y tampoco el territorio entendido como algo definido por fronteras que se cruzan y que están limitados. Entonces, estas ideas de que tanto el espacio como el territorio no se define por limitaciones físicas, materiales, pero más bien es una idea de un conjunto, de un sistema cultural, simbólico y de identidad. Y eso nos lleva también a la otra pregunta de cómo influye el espacio, la ontología de los objetos, si lo entendí bien. Entonces, las relaciones entre sujeto y espacio. Y sí, teníamos todo un trabajo sobre las identidades urbanas, ahí con Sergio y yo lo vieron. Y ahí platicábamos mucho sobre, no nosotros, pero también los demás, sobre estas relaciones de ser, del being o del ser humano con el espacio y cómo les influye. Tanto el espacio influye al comportamiento, por ejemplo, materialmente la arquitectura, las infraestructuras, tal, pero también cómo los sujetos influyen al espacio, lo cambian, lo transforman.
No sé si voy ahí en el sentido que quería, pero bueno. Bueno, y la otra de Sergio, con la relación de, eso está muy bien la pregunta, la relación entre foto y sonido. Y no sé exactamente si quieres decir que ya que es muy como literal, ¿no? Que las dos fotos, tanto Bogotá como México, de vendedores ambulantes y el sonido de este lugar. Entonces es casi las fotos son ilustrativos del sonido y cómo será, y con eso he experimentado mucho también sin fotos, nada más escuchar. Y de hecho, cuando trabajo con los sonidos, no trabajo como por ejemplo en Marsella, no trabajé con fotos, más bien con mapas de sonidos, pero no para distinguir un poco los que se escucha y que lo vea, que no es escucho que veo. Y no, eso es, yo pienso que sí, es un poco esta discusión palabra, imagen también, si describen las palabras, las imágenes o que tienen un valor en sí. Y yo pienso que los sonidos que van mucho más allá que las imágenes, pero bueno, quizás tienen calidades y impresiones, afectos, mucho más no tan controlables como la visión. No podemos cerrar, o es más fácil cerrar los oídos que los ojos, ¿no? Entonces estamos muy influidos y mucho más sutil de los sonidos, en buena o en mala manera, ¿no? Bueno, quizás sí, de ahí. Sí, muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por la explicación. Tenemos también pues unas preguntas de Sergio Tamayo y de otros participantes. Voy a leer la que dice Sergio, que son varias preguntas. Dice, Norma Patiño hizo su doctorado vinculando estudios urbanos y fotografía con el tema de violencia de género. Al final, propuso una serie de fotografías de gran escala en paraderos y barrios con el tema. Esta idea estaría incluida en la visión interdisciplinaria de etnografía y arte. También dice, ¿podríamos confundir estas experiencias como ejercicios interdisciplinarios rigurosos? ¿Por qué sería transdisciplinarios? ¿Qué los hace transdisciplinarios? Y otra pregunta que nos hace Hugo Luna, dice, ¿qué opina sobre la importancia del lenguaje en la construcción de estrategias de comunicación académica y divulgación al usar la imagen como fuente para analizar la realidad? A ver, la última, para usar ¿qué importancia tiene el lenguaje en analizar las imágenes? Sí, dice, ¿qué opinas sobre la importancia del lenguaje en la construcción de estrategias de comunicación académica y de divulgación al usar la imagen como fuente para el análisis de la realidad? No sé si entonces es más bien usar la imagen como estrategia o es usar no tanto el lenguaje visual, es decir. Sí, Bueno. sí, sí va por ahí la pregunta, ¿no? Que aquí está redactada de diferente forma. No, pero nada más como no sabía si se trata de palabra o del lenguaje visual, entonces... sí, es lenguaje visual, usar la imagen como fuente para análisis de la realidad. Sí.
Sí, bueno, es que no, eso también son preguntas como Anne Hufschmidt ha trabajado mucho la imagen y la fotografía y es mucho más experta que yo, pero hablando de lo visual y de lo sensual, quizás yo pienso que las imágenes son fundamentalmente importantes, pero la pregunta es qué hacer, ¿no? Que es como las imágenes no son, ¿cómo lo interpretamos las imágenes? Si son, ¿qué es la manera de documentar? No son, ¿cómo decir? Imitación, bueno, ¿es la realidad o no es la realidad? ¿No? Como yo pienso que eso, todo eso de la fotografía como una reproducción de la realidad es difícil de decirlo. La fotografía es en sí ya un constructo, una traducción, un traslado de unas ideas de muchas maneras, ¿no? Por la tecnología, por el corte, por todo, ¿no? Entonces, que muchas veces pasó o está pasando que pensamos que las imágenes son más reales que la palabra, pero eso no pienso, no es cierto y no se trata, pero sería bien interesante y ahí quizás se cruzan un poco las preguntas de Hugo y Sergio de incluir las imágenes, pero luego yo diría como la gente, actores, para que los actores o la gente con quien uno trabaja también interpretan o lean las imágenes, un poco como que hicimos con los mapas, ¿no? Entonces, que no tomar la imagen o la foto como una realidad, un hecho claro, pero también una interpretación más sutil que un texto, como un poema, algo así, que hay que interpretar y analizar. Pues entonces sí, pienso que con la estrategia académica sería bien de incluir las imágenes, lo visual, pero hay que ver con qué instrumentos de interpretación y de análisis y cómo hacerlo. Y ahí también esto del doctorado, bueno, siempre pienso que hicimos ya muchas discusiones sobre el inter y transdisciplinario y cómo es y qué quiere decir y qué es. Bueno, yo ahora dije un poco que el transdisciplinario es también incluir otras instituciones, otras prácticas que no sean tanto académicas. Y con el arte, ahora sí hay muchos doctorados entre ciencias sociales y arte, ¿no? Pienso en México también, y yo revisé una serie de estos proyectos y siempre es la pregunta que al final es el resultado, es una expo o como estas fotografías que dices tú, como te entendí, que es como una tesis escrito o es otra obra y qué hacer y cómo trabajarlo. Y a mí me fascina, bueno, Sergio y yo estábamos en una conferencia de justamente esto de un posgrado de investigación artística sobre ciudadanía performativa y ahí hubo muchos artistas, la mayoría del teatro trabajando estas cuestiones y los resultados eran obras de teatros, ¿no? O performances, un poco como tú dices con estos grandes fotografías. Yo pienso que sí, que tomar en serio estas que son investigaciones y que son estudios urbanos, que puede ser una manera de interpretar, de analizar, de luego documentar y mediar cuestiones urbanas. Que yo siempre, para mí es fundamental que está como sea o donde sea, pero reflejado los procesos, la metodología, los procesos de investigación, que, bueno,
necesariamente que tiene que estar en la fotografía o abajo como con un texto, pero en algún lugar en el proceso de esta investigación artística, la reflexión de la metodología, del proceso de la investigación, tiene que ser publicado. ¿Sí me explica? Y eso pero ahí también hay muchos debates con artistas que dicen que no, nunca van a hacerlo, y no sé, pero para mí es algo fundamental, como dije también, la reflexión de qué estamos haciendo, tanto la subjetividad y la interpretación, y qué estamos, y cómo qué es el contexto para no justificar o legitimar, pero para entender cómo una persona lee el espacio y lo analiza. Y eso, sí. Bueno, sí. Bueno. Ya. Sí, muchísimas gracias, Catherine. Muchas gracias, la verdad. Pues nos aclaras muchas cosas respecto a esta relación entre imagen, entre espacio, sonido. Es importante conocer todo ello. Tenemos otra pregunta de Amir García que dice, ¿qué líneas generales daría sobre la alfabetización de la imagen y qué beneficios tendría en la lectura de la ciudad, en el sistema educativo a gran escala? Tengo que decir que alfabetización de la imagen, ¿qué quiere decir? Sí. Bueno, quizás me pueda aclarar, o quizás, bueno, qué pena que no podemos discutir así como abiertamente, como me interesaría Directamente. qué es y cómo. Sí. Sí. Creo que Sergio quiere comentar algo. ¿Sería pertinente? Sí, ¿no? No, nada más digo que hay dos preguntas de Estefanía que te pasaste, creo. Ay, perdón. Sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, eso Bien. de la alfabetización de imagen, no sé, en serio, no sé exactamente qué es y cómo responderlo de los espacios urbanos. Entonces, lo siento mucho, pero quizás se puede aclarar un poco en el chat y luego revisamos. Sí, Claro que de sí. acuerdo. Sí, gracias. Sí, efectivamente me seguí revisando las preguntas y los comentarios. Tengo aquí de Estefanía Munive, que nos dice, los códigos que definen el lenguaje gráfico son compartidos en una sociedad cada vez más amplia. Y nos pone que es lo hipervisual, en palabras de John Marx. Y que gracias a la difusión en el uso de dispositivos tecnológicos de registro audiovisual, estos códigos trascienden los límites en las comunidades idiomáticas. Considera que la noción de alfabetidad visual de Stephen Alpers sigue siendo pertinente para tratar de entender las relaciones del lenguaje-imagen. Pues son súper expertos comunicólogos, ¿no? Que ahí muy bien, me interesa mucho, pero de hecho eso hay que discutir y no, me parece ahí como una idea de lo gráfico y estos lenguajes. Y yo me imagino tanto en la ciudad como leyendo la ciudad literalmente, ¿no? Como gráficas, pero también como como códigos gráficos que son cada vez más más comunes o más hechos por la tecnología. A mí me interesaría mucho como por ejemplo, bueno, no es una respuesta como de hecho no sé responder, pero hubo una discusión con una colega que hace gráfica también, libros, pero también, y hablamos mucho de los diferentes
escrituras, por ejemplo, del árabe o ¿no? O otras escrituras, otros lenguajes y cómo están visibles o no visibles en el espacio urbano. O quizás como qué maneras qué gráficas, qué imágenes se puede ver y compuestan también una idea de lo urbano que también tienen muchos afectos, ¿no? Como uno está más rechazo, no entiendo, no puedo leer, o eso es. Entonces, por las imágenes me imagino igual como por las idiomas o las escrituras se da mucho afecto, muchos rechazo o atracción. Y eso sería sumamente interesante como guiar la gente también por los espacios públicos, por ejemplo, pero no sé si es demasiado práctico mis ideas con su pregunta, como guiar y qué significa, quién está incluido, quién está excluido por diferentes imágenes y eso quizás tiene que ver con la alfabetización de las imágenes que se puede leer, ¿no? Bueno, sí. Sí, muchas gracias. Perdón, nada más para aclarar, la pregunta era de Hugo Luna, Yeah. que nos estaba hablando sobre Sí. la alfabetidad visual. Y bueno, pues muchas gracias. También tenemos aquí pues varios comentarios de Sandra Amelia Martí. Dice, excelente propuesta. Te envío un gran abrazo, Catherine. Oh, gracias. Sí. También vemos que aquí pues aclara Amir sobre la alfabetización, que dice, él considera que sería importante que hubiese programas de estudio en la educación formal sobre el uso de la imagen. Esa era la intención de la alfabetización. Sí, ahora sí entiendo. Ahora sí, como el uso, sí, es sumamente interesante también pensarlo como discurso, imágenes como parte del discurso y son cada vez más importante como hay más imágenes, más pictogramas, más memes o cosas así. Entonces, me parece, ahora entiendo de la alfabetización que es así, de hecho, un trabajo sumamente importante. Pero eso sería muy bien hacer un proyecto entre comunicólogos y estudios urbanos y pensar cómo leer, cómo inventar estas propuestas o estas líneas de enseñanza también. Muy buena idea. Sí, sí, sí. De hecho, pues esa es la intención de su pregunta, que refiere precisamente a la alfabetización de la imagen, o que hubiese programas de estudio en la educación formal sobre el uso e interpretación de la imagen. Sí, sí, sí. Que sería importante. Bien, pues hasta aquí tenemos pues la participación de los asistentes, de las y los asistentes. La verdad, pues hay comentarios en donde tenemos aquí la intervención de Alejandro López, aprovechando que tiene posibilidad de hacer la pregunta o comentario directamente. No, Entonces, en realidad es que todavía hay una pregunta, Nico, al final de Karemi Arias. No está tu sonido, Nico. Perdón. Cierto. Aquí Karemi Arias dice, ¿cómo influye el espacio en la constitución ontológica de las y los sujetos? ¿Cómo influye el espacio en la constitución ontológica de las y los sujetos? Eso ya teníamos, ¿no? Ya Sí, teníamos ya estaba. una pregunta muy parecida, como que, como que sí, el espacio tanto material, física como social y discursivo influye también a la concepción de los sujetos. Bueno, y sí, bueno, eso parece que es
es un tema que tienen que trabajar, quizás. Sí, así es. Sí, salen Aquí dos. tenemos más comentarios. Pues nos dice, te mandan felicitaciones por tan interesante investigación, doctora Catherine Wiener. Hace algunos ayeres me dio clase en la UAM Azcapotzalco. Saludos, un gran placer verte. Guadalupe Méndez Zavala. Muchas Ay. líneas de trabajo entre arte y humanidades son hermosas y altamente políticas y críticas. Adelante, por favor, Sergio. Sí, aquí hay una pregunta que me mandaron por el Facebook, de Vicente Guzmán. Dice, lo transdisciplinario, Catherine lo asume como exploración de una doble vía, incluyente y de ruptura, incluyente de las experticias diversas, académicas, profesionales y de actores, co-constructores del entorno del día a día, y de ruptura de los límites convencionales que marginan a estos actores y a las atmósferas que generan el conjunto de estas presencias. ¿Lo entendí bien? ¿Esto es así? Muy bien, muy, muy bonito dicho, Vicente Guzmán. Está muy bien. No, pero eso de tanto de las rupturas, de cuestionar como lo paralelo. Yo no pienso que el uno o el otro, pero nada más, todo eso de lo transdisciplinario o de los diferentes acercamientos que presenté ahora son como partes de un abanico de diferentes métodos o acercamientos. Y sí, pero sí que hay que la idea de ruptura o romper con más bien convenciones de la verdad o de lo único posible o de lo objetivo, eso sí es cierto, pero mucho mejor dicho Vicente que yo. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Gracias, Sergio, por dar lectura al comentario de Vicente Guzmán. Jorge tiene aquí interés en participar. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Nico. Pues muchas gracias por tu conferencia, Catherine. Se me hace que nos da muchas pistas para nuestra especialidad, para entender el espacio público también. Fíjate que la semana pasada, Catherine, participó aquí en esta serie de conferencias Abilio Vergara, y él abordó una cosa que habrás escuchado tú seguramente sobre la hemosignificación, y dijo que en este proceso de producción de sentido, de producción de significados y de una extensión práctica de todos los significados, una extensión en el espacio público en donde se manifiestan estos significados y estos sentidos, habló de dos dimensiones. Él profundizó mucho sobre la dimensión simbólica, pero habló también de una dimensión estética en la que no profundizó, quizás no hubo tiempo para ello. Me parece muy interesante y lo relaciono un poco con lo que tú has hablado respecto a la imagen en el espacio público, entendiendo la estética no desde el punto de vista decimonónico, de esta clave, pues este paradigma de la belleza, que ya no corresponde a la actualidad, ni tampoco, digamos, este paradigma a lo mejor de lo sublime, que lo veo más inscrito en el siglo XX, y entiendo más la estética, el campo amplio contemporáneo de la estética, como lo plantea Rancière, por ejemplo, en las relaciones que establecemos con el mundo respecto a nuestro mundo sensorial, ¿no? El mundo sensorial del sujeto, ontológicamente hablando, y el mundo sensorial del mundo físico que está fuera, que es exterior. En esa relación de sensorialidades está el sonido, está la imagen, está todas estas herramientas, estos artilugios que tú nos estás mostrando, nos estás describiendo y problematizando. ¿Cómo verías tú el problema estético en nuestra relación con el mundo? Porque ya lo estético se convirtió
en las múltiples conexiones que establecemos con lo que nos rodea. ¿Estará también atravesado el estudio del espacio público con los problemas de lo estético? Creo que el siglo XX lo estudió muy bien. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo plantearías Sí. este asunto? Sí, muy buena pregunta y muy buena, así también, ya comentario, ¿no? De qué es lo estético, como ahí hay que empezar y quizás todavía pienso muchas veces lo confundimos lo estético con lo bello, la belleza o con como tú dices, un sublime, un acercamiento. Pero yo entiendo, si hablamos de lo estético, que, bueno, pienso muy parecido como tú has dicho, que es más bien lo sensorial y la relación quizás también se puede decir del sujeto ontológico y del entorno, como tú dices, y en maneras más allá de la palabra o del ¿cómo se dice? Quizás también por la diferencia más allá de lo simbólico, de lo discursivo, quizás no, pero de lo simbólico, que es como metáforas y así. La estética como es más bien forma de relación, proceso, ya, sí, pienso que es está muy bien también, como tú dices, con Rancière y de las relaciones sensoriales de los sujetos muy subjetivos y muy de afectos. Yo pienso que con afecto también nos sirve para platicar lo mejor. Diferentes estéticas tienen diferentes afectos corporales, ¿no? Es muy corporal también, el afecto es corporal de la estética. Y una cosa más que yo pienso que, bueno, eso también sería interesante de deconstruir quizás la idea o el concepto de la estética y ver exactamente como tú has dicho lo que quiere decir o que está influyendo a los espacios públicos, ¿no? Ahora que y quizás ahí también entramos otra vez con las imágenes y la alfabetización de las imágenes y la estética y los afectos que tienen y cómo se puede relacionar como percibiéndolos. Pero al mismo tiempo pienso que cada uno de nosotros, y eso también se relaciona con una pregunta antes, nos relacionamos estéticamente con los espacios. La estética no es algo que ahí está y alguien lo hace, pero es parte de los espacios, de las relaciones o interacciones, de los gestos, de todo, ¿no? Y ahí pienso que es de estas formas de las estéticas, bueno, sería una manera de ver el espacio público por las diferentes estéticas y cómo están percibidos, leídos, interpretados y trabajados o cambiados, o intervenir estéticamente también en los espacios, ¿no? Sí. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias. Podíamos estar aquí platicando contigo todo el tiempo porque siempre aprendemos cosas nuevas, compartes tus experiencias y eso enriquece mucho la perspectiva de la etnografía, la perspectiva y el uso de las metodologías cualitativas. Desafortunadamente estamos ya en el límite del tiempo. Estamos muy contentos de que tú hayas sido la que clausura este ciclo de conferencias del 16º Seminario Internacional de Café Debate de Cultura Política. Y pues quisiera dar la palabra a Sergio Tamayo para que nos dé el cierre de este ciclo de conferencias con unas palabras, y no me queda más que agradecerte pues esta espléndida charla, esta espléndida plática que nos impartiste el día de hoy,
Y qué pena que no tuvimos la sesión presencial. Sabemos que pronto estarás por acá. Te vamos a recibir con los brazos abiertos como siempre y desde luego que estaremos escuchándote nuevamente en otro momento. Por favor, Sergio, adelante. Te doy la voz. Catherine, padrísima, ¿eh? Yo me sumo realmente a unos comentarios también de Guadalupe Méndez que dice muchas líneas de trabajo entre arte y humanidades son hermosas y altamente políticas y críticas. Y bueno, Lupita Hernández, que gracias a ti, dice, egresé hace 21 años de la UAM de sociología y es maravilloso que exista ahora esta especialización, ¿no? Pues a todo dar con tu orientación, Catherine, muchas gracias. Y bueno, pues gracias también, Nico, por darme ahí un tiempecito nada más para cerrar un poco este ciclo de conferencias a nombre de todas y todos los colegas que han hecho posible esto. Les agradezco muchísimo su atención y permanencia en este ciclo de conferencias internacionales magistrales sobre etnografía política y espacio público. Especialmente quisiera yo dar un gran reconocimiento a nuestras grandes conferencistas, y digo grandes por la grandiosidad, ¿no? La doctora Anne Huschmidt de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Ellen Comp de Sciences Po de París, el doctor Abilio Vergara de la Escuela de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y muy especialmente a la doctora Catherine Billner, que nos visita desde Berlín. Agradecemos también la feliz convergencia de varios grupos académicos, obviamente la especialización en etnografía política y espacio público, apoyado en todo por el área de teoría y análisis de la política del Departamento de Sociología, y del seminario en su versión 16, Café Debate de Cultura Política. A nuestros queridos y admirados amigos y amigas de CIA TV, que sin su apoyo y profesionalismo no hubiéramos podido hacer este ciclo tan bien. A nuestros colegas, coautores de la especialización del área de estudios urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y del posgrado en estudios urbanos de CIAT. Además, también hay que decir nuestra gran admiración a personas tan queridas que hicieron posible este gran evento. El licenciado en comunicación Octavio Benítez Barreto, asistente de la especialización, la socióloga Estefanía Calvo Munive, asistente del área de teoría y análisis de la política, a nuestras colegas Rosario del posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a la doctora Nancy Fabiola de la Coordinación de Planeación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la diseñadora de la comunicación gráfica Brenda García, de Iván Torres y Adriana Dávila de CIA TV. Y bueno, por supuesto, el comité de especialización, de la especialización, la doctora Nicolasa López Saavedra, que como jefa del área de teoría y análisis de la política y promotora del seminario Café Debate de Cultura Política, siempre ha sido una gran entusiasta para la realización de todos estos eventos. El doctor Alejandro López Gallegos, el doctor Jorge Ortiz Lerú, que han sido la fuerza de este gran acontecimiento, digo yo, académico. Bueno, la especialización en etnografía política y espacio público es un posgrado de nueva creación, como dijimos desde el principio, que está ya en operación con una excelente primera generación de alumnas y alumnos y que estamos muy orgullosos de tenerlos en la UAM. Esta especialización es resultado de un proyecto colectivo que tuvo la participación y asesoría de muchas y muchos colegas de diferentes áreas e instituciones que ya forman parte de este proyecto. Por eso, nuestro gran cariño, agradecimiento y consideración por ese gran apoyo intelectual de todo tipo de Catherine Billner, que como ella también comentaba un poco al principio de su exposición,
comentó esta relación que hemos tenido desde 1996. Yo me acuerdo porque era en aquel entonces estábamos en el seminario Café de ¿qué? Café de la Ciudad. Café de la Ciudad. Era el Café de la Ciudad y que invitamos efectivamente a al superbarrio. Y entonces, pues desde entonces ahí nos conocimos efectivamente, y que además considero que eres una verdadera artista transdisciplinar, ¿no? Has sido parte de este proyecto y una de las figuras centrales de toda nuestra experiencia en etnografía, en el análisis situacional, en la protesta social. Siempre has estado ahí, de los talleres de etnografía urbana y cultura política, y has sido un pilar central de todo este proyecto. Para nosotros es un gran honor que hayas aceptado estar con nosotras en este gran evento. Como dijimos al inicio de esta serie, la etnografía política es un campo metodológico de convergencia analítica, teórica y empírica para estudiar la contestación política que se expresa en y de esa manera configura el espacio público y el espacio urbano como espacios de conflicto. Como se ha destacado en estas conferencias, la orientación hoy es nada menos que profundizar el acercamiento multidimensional, interdisciplinario, más aún transdisciplinario, como dice Catherine, de triangulación, y por eso destaca siempre el carácter hermenéutico, semiológico, antropológico, sociológico, geográfico, de los estudios urbanos, de la economía, de las humanidades, de la ciencia política, de las artes, y va más allá de todo eso, ¿no? Como partes inherentes e irreductibles de esta etnografía global y multisituada. Estamos muy contentas y emocionados por haber presenciado este intercambio de alto nivel. Queremos asegurarles que este espacio no se cierra aquí, sino se abre al tiempo y al conocimiento. Seguiremos pensando en personalidades y temas de actualidad que rompan y reconstruyan paradigmas por ustedes y para ustedes. Y aquí nos seguiremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias por su cálida presencia.